¿Estamos todos, delegada, o todavía falta gente? Sí, doctor, ya están todos. Muy bien, comenzamos. Bueno, para comenzar, mil disculpas por los retrasos que han habido y los cruces que han habido últimamente. No es habitual que esto pase, pero bueno, pasar. Hoy día tenemos, de acuerdo a las conversaciones con la delegada, dos clases. La primera de hipertensión arterial y la segunda parte va a ser sobre reanimación cardiopulmonar. Es así, señorita delegada, ¿verdad? Sí, doctor, previa consulta con el grupo se acordó que los dos temas serían hoy. Ok. Bueno, así se ha programado también. Bien, esta primera clase versa sobre la hipertensión arterial, una enfermedad muy frecuente en todas las sociedades. Cual sea la especialidad que ustedes vayan a hacer, de seguro van a tratar pacientes con hipertensión arterial. La idea de colocar esa primera imagen es dar la idea de un asesino silencioso. La hipertensión arterial es una enfermedad, como ya veremos más adelante, que es muy prevalente, es la madre de muchas enfermedades cardio y cerebrovasculares y es causa número uno de muerte en el mundo. Vamos a hacer primero algunos recuerdos muy simples. La OMS define a la presión arterial como aquella fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias, como se identifica acá. Entonces, la fuerza que la sangre ejerce sobre la presión, sobre las paredes arteriales, se denomina presión arterial. ¿Qué aprendimos el semestre pasado? Que la presión arterial depende de dos factores. La resistencia periférica, dado por el grado de vasoconstricción o vasodilatación, y por el área y además por el área de corte arterial. Es decir, en una primera etapa de la hipertensión arterial va a haber un vasoespasmo, una disminución de la luz, pero con un grosor de paredes normales, que con el tiempo va a llevar a la hipertrofia de la capa media. La capa media de las arterias, como cualquier músculo, cada vez que se contrae y se contrae y se contrae, como cuando ustedes van al gimnasio, el músculo comienza a desarrollarse, comienza a hipertrofiarse, eso disminuye la luz del vaso e incrementa la resistencia periférica. Y el segundo componente de la presión arterial es la fuerza con la que el corazón expulsa la sangre, en buena cuenta el gasto cardíaco. Eso lo vimos en el semestre pasado. Esos dos factores, gasto cardíaco y resistencia periférica, son los dos factores que tienen que ver con la presión arterial. Para recordar que el endotelio, que es la capa que tapiza las arterias, el endotelio no es una estructura simplemente decorativa, sino tiene una serie de funciones. Si yo juntara todas las células endoteliales del cuerpo, construiría un órgano mucho más grande que el hígado, para que vean ustedes la importancia. ¿Qué nos enseñaron? ¿Qué hace el endotelio normal? Tiene importancia en el control fino de la presión arterial. Tiene una propiedad antiproliferativa para evitar que la capa media prolifere. Tiene propiedades antiagregantes, antiangiogénicas, es decir, de formación de nueva vasculatura. Interviene mucho en el metabolismo de las lipoproteínas. Seguramente si hicieron la clase de enfermedad coronaria van a ver cómo un endotelio sano, un endotelio normal, no permite que el colesterol LDL se quede en la pared arterial. Tiene actividades fibrinolíticas, hemostáticas y también antitrombóticas. Es decir, mientras el endotelio sea saludable, no hay manera que la presión arterial aparezca. También para recordar cómo es el patrón de la presión arterial durante las 24 horas, lo que llamamos ritmo circadiano. Sabemos que la presión arterial durante el día es un poco más alta que durante la noche. El descenso normal durante la noche está entre 10 y 20%. Entonces, cuando nosotros descansamos, la presión debe disminuir, la presión sistólica disminuye en un valor que va entre 10 a 20%. Si el descenso supera el 20%, esto se llama patrón Dipper extremo. El patrón fisiológico normal se llama Dipper,
Y si la reducción es menos del 10%, se llama patrón no Dipper. Y si más bien en las noches, en lugar de mantenerse, más bien la presión se eleva, ese patrón se llama riser. Eso es para, no solamente para recordar qué tipo de patrones pueden existir de la presión arterial, sino de la importancia del estudio con el monitoreo de presión arterial de 24 horas, comúnmente llamado MAPA, para investigar qué tipo de patrón de presión arterial tiene nuestro paciente. Entonces, en plomo, el patrón normal llamado Dipper, si es más de 20% Dipper extremo, si es menos de 10% no Dipper, y si en lugar de disminuir aumenta, el patrón se denomina riser. Y para recordar eso, los que también vimos el semestre pasado, esto es publicado por la Sociedad Europea de Cardiología en conjunción con la Sociedad Europea de Hipertensión, en donde los valores de presión arterial cambian dependiendo del escenario. Por ejemplo, si estoy en consulta, mi línea va a estar siempre en 140/90. Es decir, voy a considerar hipertensión si la presión es igual o mayor a 140 la sistólica o igual o mayor a 90 la presión diastólica. Pero si ya el paciente está en casa y él solo se toma la presión arterial en lo que hemos denominado el semestre pasado automedición de presión arterial o AMPA por sus siglas, la varilla baja un poquito, ya este 140 se convierte en 135 y, perdón, acá en 135 y el 90 se convierte en 80 cuando uno se toma la presión uno mismo. Cuando utilizamos el mapa, también las presiones van a cambiar. Miren ustedes, consideramos hipertensión en estos valores en el día y estos valores en la noche. Entonces, el valor de la presión arterial va a depender mucho de si tomo yo la presión, si lo tomo en consultorio o lo tomo en casa, o si lo toma el equipo de monitoreo de presión arterial para poder evaluar los valores nocturnos de hipertensión. Esta diapositiva nos vuelve a recordar lo que habíamos dicho al inicio, que la presión arterial tiene dos variables, el débito cardíaco o gasto cardíaco y la resistencia periférica. Entonces tenemos que ver en nuestro paciente, tenemos que identificar en los pacientes que llevan una presión elevada, si tenemos que de repente tiene un débito cardíaco muy aumentado. Que puede ocurrir, por ejemplo, en los pacientes con falla renal, en donde se retiene agua y sodio, se aumenta la precarga, se aumenta la volemia, o en el paciente hipertiroideo, en donde hay un aumento de la contractilidad cardíaca, o si el paciente tiene un problema de resistencia, aumento de la resistencia periférica, por ejemplo, en los gorditos, por ejemplo, en los pacientes con hiperinsulinismo, o en los pacientes que tienen algún tipo de alosteronismo, etcétera, que pueda llevar a una vasoconstricción o una hipertrofia de las arterias. Eso es lo que hemos mencionado al inicio, de que al comienzo la resistencia periférica puede aumentar solamente por vasoconstricción, sea por hiperactividad simpática, por la angiotensina, o puede ya con el tiempo convertirse esta vasoconstricción en una hipertrofia ya estructural que haga crónica y que mantenga la presión elevada con el tiempo. Hecha esta introducción, vamos a comenzar con la clase en sí. Estos son los temas que vamos a tratar. Comencemos primero definiendo lo que es hipertensión arterial. La hipertensión arterial se define por valores de presión arterial, por un valor numérico, como ya hemos visto. Tener un valor de una sistólica mayor o igual de 140 o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio nos define como hipertensión arterial. Esto se debe a una serie de factores, tanto ambientales como genéticos, y las causas suelen ser esenciales o primarias en la mayor parte de casos. Una definición un poquito, digamos, mejor, definiría que como aquel nivel de presión arterial en el cual los beneficios del tratamiento, sea farmacológico o no farmacológico, sobrepasan claramente sus riesgos. Entonces uno dice, pero ¿por qué 140/90? ¿Por qué no 130/80? ¿Por qué no 150/100? Son criterios estadísticos en donde, estadísticamente hablando,
el no tratar al paciente tiene riesgos muy serios. Por eso que en esta definición dice, es aquel valor de presión arterial en donde el beneficio del tratamiento sobrepasa claramente los riesgos. Obviamente, al dar un medicamento a un paciente, siempre estoy sujeto a algún efecto colateral o algún problema que pudiera tener el paciente. Muy bien. Una definición simplificada nos diría que la hipertensión arterial sistémica es una enfermedad crónica, y esto grábenlo bien porque muchas veces los pacientes preguntan, ¿hasta cuándo voy a ser hipertenso? Y muchos de ellos van a ser hipertensos crónicos, salvo algunas excepciones. Si hago, por ejemplo, una glomerulonefritis difusa aguda con una insuficiencia renal, probablemente mi hipertensión dure unas 3 o 4 semanas hasta que se resuelva el problema. Si tengo un hipertiroidismo no tratado, probablemente cuando trate el hipertiroidismo, seguramente la presión arterial va a regresar a los valores normales. Pero generalmente, como ya hemos visto, las causas son desconocidas, son primarias, son idiopáticas, suele ser una enfermedad crónica. Además es controlable. Significa que tenemos un arsenal terapéutico bastante bueno como para regular el valor de la presión arterial y de una etiología multifactorial que vamos a revisar un poquito más adelante. Es una enfermedad que se caracteriza por que tiene una presión arterial sistólica igual o mayor a 140 y o una diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Una definición ampliada nos diría que es una enfermedad controlable, de etiología múltiple, que se caracteriza por un incremento de la presión arterial que va a reducir la calidad de vida y la expectativa de vida. Cuando hacemos el balance de nuestros pacientes, vamos a ver que si el hipertenso no lo tratamos, pues su expectativa de vida va a disminuir, es decir, va a morir antes de lo que le corresponde, y reduce la calidad de vida porque el tener un infarto, o tener insuficiencia cardíaca, o tener una hemiplegia, va a alterar la calidad de vida del paciente. También nos dice la definición de que la presión arterial se asocia de manera lineal con el riesgo cardiovascular. Es decir, que cuanto más alto el valor de la presión arterial, más riesgo cardiovascular existe. Y esta línea trazada en 140/90 es hasta cierto punto arbitraria, aunque tiene un trasfondo estadístico en donde la relación costo-beneficio pues beneficia al paciente. También sabemos que el riesgo de la hipertensión arterial se asocia con otros factores de riesgo, esto lo vamos a ver más adelante, que también existen con bastante frecuencia en nuestra sociedad. Y es una enfermedad que puede tener una gran repercusión en la salud y en la economía individual, como en la economía pública, en la salud pública. Los seguros que tratan a los pacientes con hipertensión arterial saben de los altos costos de las complicaciones de la hipertensión. Entonces, si yo trato adecuadamente la hipertensión arterial, voy a disminuir las complicaciones de las mismas, como vamos a ver más adelante. Desde el punto de vista epidemiológico, miren ustedes lo que nos dice la OMS. El número de adultos entre 30 y 79 años con hipertensión arterial ha aumentado de manera significativa en los últimos 30 años. Prácticamente se ha duplicado. ¿Qué nos dice en el mundo? Que la prevalencia está incrementándose de manera significativa en los últimos años, tanto en hombres como en mujeres. Miren ustedes, en nuestro país, aquí felizmente en amarillo, tenemos una prevalencia en la población un poco menor que en otros países. En los países donde la raza negra es predominante, los porcentajes de la prevalencia de hipertensión arterial es mucho más significativa. Entonces tiene que haber algún grado, algún impacto genético en la prevalencia de hipertensión arterial y también probablemente con las costumbres alimentarias. Por ejemplo, se ha visto que poblaciones migrantes, por ejemplo,
del Japón. Después de la Segunda Guerra Mundial fueron muchos japoneses a Estados Unidos y los niveles de hipertensión arterial que tenían los japoneses acá se incrementaron cuando adoptaron las costumbres de esos países occidentales. Ya en nuestra región, ¿qué nos dice la OPS? Que la hipertensión arterial afecta entre el 20 y el 40% de la población adulta. Miren ustedes, entre el 20 y el 40%. Quiere decir que uno de cada 5 o 2 de cada 5 pacientes en nuestra región tienen hipertensión arterial, que serían numéricamente alrededor de 250 millones de personas. Un montón de gente. En nuestra América Latina, ya viniendo hacia este lado del sur de América, el estudio el PUR-SESCAS, sobre la hipertensión nos demostró que muchos de nuestros pacientes en la región no sabían que eran hipertensos. Y muchos de los pacientes que estaban incluso en tratamiento no llegaban al control terapéutico adecuado. Las pobrezas, por decirlo así, de nuestra región hace que prácticamente la mitad de los latinoamericanos o sudamericanos que son hipertensos no lo saben. Vamos a redondear las cifras. Si bien aquí dice 44, acá 58.9, permítanme redondear para que tengan ustedes la idea más clara. De cada 2 hipertensos en Sudamérica, solamente uno sabe que es hipertenso. De los que saben que son hipertensos, la mitad de ellos está en tratamiento. Y solamente un 20% de los que están en tratamiento llegan al control adecuado. Es decir, nuestras cifras están pésimas. Cuando este estudio lo divide por país, no nos va tan mal. Miren ustedes aquí, como Perú, el 30% de los pacientes tratados están llegando al control, muy por encima de otros países, de países con mejor desarrollo como Uruguay, por ejemplo, o con mejor desarrollo como Brasil. Esto, si ustedes ven la fecha, está datado del 2019, poco antes de la pandemia. Entonces, aparentemente, según este cuadro, no lo estaríamos haciendo tan mal. El impacto global, pues, de la situación económica en el mundo es tremendo. En las últimas 2 décadas, el mundo ha gastado más o menos 20 trillones de dólares en el tratamiento de la hipertensión arterial y sus complicaciones. Pues ya vimos cómo está la situación de la hipertensión en el mundo, cómo está en América, cómo está en Sudamérica. Ahora veamos qué nos informa en nuestro país. Acá tenemos a la Sociedad Peruana de Cardiología, y el año 2010 ya aparece hace mucho tiempo, y el año 2011 se hicieron 2 estudios que llamaron Tornasol 1 y 2. El estudio de Tornasol fue un estudio que intentó averiguar la hipertensión arterial en nuestro país. En esa época seguíamos más la clasificación norteamericana, en estadio 1 y 2, vamos a verlo más adelante cuando hablamos de clasificación, y ese estudio está hecho en base a eso, por eso que van a ver ustedes 2 estadios, el 1 y el 2. ¿Qué nos dice el Tornasol 1? Que eso está hecho en adultos, que el 43.9% de la población no era hipertensa. Pero curiosamente, un año después, este 43.9 pasó a 35.8. Los norteamericanos tienen un estadio que es la prehipertensión arterial. Es decir, es un paciente que no son hipertensos, pero ya no pueden ser considerados normales. Si yo sumo estos dos acá y estos dos acá, me dan más o menos entre 70 y 75%. ¿Qué quiere decir? Que acá más o menos el 24% y acá un poco más del 26% de la población peruana son hipertensos. Como les digo, no quiero que recuerden números exactos, aunque ustedes me digan, 1 de cada 4 peruanos son hipertensos y acá 1 de cada 3 peruanos están en el rango de prehipertensión arterial, está bastante bien. Por eso les decía, ustedes van a ver hipertensos de todas maneras en el desarrollo de su vida profesional.
Lo que mostraba cómo aumentó la prevalencia, esto no me parece que sea real, aunque es estadísticamente significativo. En todo caso, demuestra que la prevalencia de la hipertensión arterial en nuestra sociedad está incrementándose. Este incremento se ve tanto en varones como en damas. Ustedes pueden ver que tanto en el cuadro azul como el rojo, los varones siempre tienen más o tenemos más hipertensión arterial que las damas. Visto por edades, tampoco no era de extrañarse que la presión arterial o la prevalencia de hipertensión arterial va aumentando conforme pasa la edad. Miren ustedes, cuando ya llegan o pasan de los 70 años, prácticamente 1 de cada 3 personas mayores de 70 años tienen hipertensión arterial. Nuevamente les digo que el último trabajo que presentó la Sociedad de Cardiología ya tiene ya sus buenos años. Esto también es para demostrar lo que decíamos sobre cuántos pacientes que siendo hipertensos saben que son hipertensos. Pongamos acá, para no recordar los números exactos, la mitad, igual como vimos en otras partes de la región. Es decir, de cada 2 pacientes hipertensos, 1 no sabe que es hipertenso, va caminando por la calle y no tiene idea que son hipertensos. Y los que son hipertensos, hay solamente el grupo en tratamiento, de acuerdo a lo que hemos revisado, está acá. Más o menos un 18%. Y si hay un buen grupo de pacientes que no reciben ningún tratamiento, saben que son hipertensos, pero no reciben. De acuerdo a este estudio, la cantidad de gente que sabe y no recibe se ha reducido de un año para otro. Y los que están recibiendo tratamiento médico, el control, que están bien controlados, aquí era un 14% y aquí sí pasó a 20%. Que esto es más o menos lo que encontramos en el mundo. Para resumir, y parece que el Perú no es muy diferente, de cada 2 adultos, 1 va a tener hipertensión arterial. Perdón, estoy equivocándome. Entre un 20 y un 25% de la población de adultos va a tener hipertensión arterial. De los que tienen hipertensión arterial, la mitad no saben que son hipertensos. Y de los que son hipertensos, no todos van a recibir tratamiento médico. Hay algunos de ellos que sabiendo que son hipertensos, no reciben tratamiento. Y a veces no es porque no quieran, sino porque de repente es un viejito que no tiene cómo llegar a la posta, o no tiene dinero para desplazarse, o no tiene dinero para comprar los medicamentos, o no tiene el soporte familiar para que lo ayuden incluso a tomar los medicamentos o a cumplir la dieta que se les ha pedido. Entonces hay una serie de barreras de índole social o socioeconómico que muchas veces impiden que a sabiendas que son hipertensos no reciben la medicación. Y que hay un grupo de los que están recibiendo tratamiento médico que felizmente al parecer está aumentando el control médico. Esto probablemente si lo diferenciamos en hipertensos de ciudad con hipertensos de campo, pudiera haber alguna diferencia. En la ciudad, de todas maneras, los centros de salud están más cerca que en el campo, el acceso a las farmacias también es mayor y a veces también la cultura en las personas de ciudad es un poco mejor que en las de campo. Vayamos a algo más nuevo porque hemos estado hablando de la hipertensión en el Perú de hace 10 años, ¿no? 11 o 12 años. El INEI tiene dentro de los trabajos que hace una encuesta demográfica y de salud familiar. El último hecho todavía en plena pandemia, el ENDES 2021, demuestra que la hipertensión arterial en los sujetos de más de 15 años de edad estamos alrededor del 15%. Aparentemente no hemos avanzado mucho en relación al año entre el 2014 y el 2018. Mire que todos son prepandemia, porque este es un trabajo publicado en el 2021. La prevalencia en los varones sigue siendo mayor que en las mujeres, eso no ha cambiado. Eso también no hay diapositiva, pero
lo mismo mostró el estudio de la Sociedad de Cardiología, en donde la hipertensión es más importante en la costa, o perdón, en la ciudad de Lima, mayor que en la costa, y este es mayor que en la sierra, que a su vez es casi igual que en la selva. Es decir, ya es un factor de riesgo vivir en la costa del Perú y más aún en la ciudad de Lima. Bueno, todos sabemos lo loca que es la ciudad, lo violenta que es la ciudad. Eso crea una situación de estrés más o menos permanente que permite que la presión se eleve más en los ciudadanos de esa zona. Visto por regiones o departamentos, como quieran llamarlo, miren ustedes cómo a la cabeza está la región Lima, y luego viene la provincia del Callao y el resto de Lima, la provincia de Lima, ¿no? Son valores que van entre 17 y 18%. Completamente al otro lado, totalmente diferente, tenemos las zonas, diríamos, menos desarrolladas del país, como Huánuco, Ucayali, Huancavelica, Madre de Dios o Puno, en donde la prevalencia de hipertensión arterial es casi la mitad de lo que hay en Lima. Entonces, probablemente hay alguna constitución racial ahí, y las costumbres alimentarias que en Lima pues ha adquirido costumbres muy occidentales, en donde entre otras cosas el incremento del consumo de la sal, el estrés mismo, el sedentarismo, una obesidad que es más significativa que en otros lados. ¿Qué nos muestra también el EMDES? Que la gente que recibe el tratamiento en los últimos 12 meses es, a nivel nacional estamos más o menos en el 65%. Bueno, qué bueno que hemos subido de 50 a 65. Que quienes reciben un poquito más son las mujeres. Si ustedes miran los hospitales, están más abarrotados por damas que por varones. Probablemente, y esta es una especulación, por razones de tiempo. Los hombres tienden a trabajar más, a ser cabeza de familia, entonces ir a la consulta no siempre es tan fácil. También reciben un poco más en la costa y en Lima Metropolitana la medicación que en la sierra o en la selva. Entonces la costa, así como tiene más enfermos, también tiene mejores valores en cuanto al recibir el tratamiento que corresponde. Bueno, pasamos a esta diapositiva que no dice mucho. Fíjense cómo la prevalencia de hipertensión arterial, que es lo que hemos estado mencionando, no es simétrica en todo el país, no es igual. En algunos lugares, pues, es un poco más alto, en algunos lugares es un poco más bajo. ¿Dónde vemos más bajo? Prácticamente en la Sierra Central. Si yo exceptúo Huancavelica y Pasco, Huánuco, Junín, Ayacucho, tienen valores relativamente bajos. Y un poco más altos los otros departamentos también de la sierra, pues existe el mito de que la hipertensión arterial en la altura es mucho menor. Sí es menor, pero no es, para decir, pues qué bruto, qué bajito, que es la presión arterial. A partir de ahora quiero que presten mucha atención porque la importancia de la clase se incrementa cuando veamos los factores de riesgo para hipertensión arterial. Recuerden esta palabra, factores de riesgo cardiovascular. ¿Para qué nos va a servir? Para estratificar el riesgo del hipertenso. ¿Todos los pacientes que tienen 180 milímetros de mercurio de presión sistólica tienen el mismo riesgo? No, señor. Entonces vamos a ver primero cuáles son esos factores que incrementan el riesgo de los hipertensos. Por supuesto, el valor absoluto de la presión arterial, tanto sistólica como diastólica. El ser un varón mayor de 55 años o una mujer mayor de 65 años. El ser fumador, dislipidémico, el tener antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular a edades tempranas. Por eso cuando hagan ustedes la historia, pregunten al hipertenso si en la familia hay problemas cardíacos, si los hermanos, los primos, los tíos son hipertensos o han tenido un infarto cerebral o un derrame cerebral o un infarto de miocardio o cursan con falla renal o han sido operados de aneurisma de aorta. Pero recordar que dice a edades tempranas. O sea, si mi abuelito le dio un derrame cerebral a los 90 años, ¿eso cuenta? No cuenta.
O si a mi madre le dio un infarto de miocardio a los 80 años, tampoco eso nos cuenta. Tienen que ser en familiares directos bastante jóvenes. La obesidad abdominal. Ahora sabemos que la obesidad abdominal no solamente es estético, sino también tiene mucho que ver con el riesgo debido a que la grasa visceral es responsable de formación, como ahora vamos a ver, de una serie de sustancias inflamatorias que terminan provocando enfermedades cardiovasculares. Y se incluye otro examen de laboratorio que es la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación. Como ustedes saben, estamos actualmente con la idea de que la inflamación es la causa de muchas enfermedades de índole cardiovascular. Entonces, el encontrar una proteína C reactiva positiva nos va a orientar hacia el riesgo de este paciente. Lo segundo que quiero que recuerden es el daño en órgano blanco. ¿Qué es el daño en órgano blanco? Es la lesión subclínica de la hipertensión arterial en el paciente. ¿Qué significa subclínica? Que aún el paciente no tiene síntomas. Por ejemplo, ahora que hay muchos chequeos ocupacionales, le toman un electrocardiograma a un paciente totalmente asintomático y de repente le encuentran indicadores electrocardiográficos de hipertrofia ventricular. Eso significa daño en órgano blanco. El paciente aún no tiene síntomas, no hace disnea, no hace dolor precordial, él cree que está por lo demás sano, pero su electrocardiograma ya nos avisa que el ventrículo izquierdo es más grande de lo normal. Igual, si hacemos una ecografía de carótidas y encontramos que el grosor miointimal es igual o mayor de 0.9 milímetros, o ya encontramos placas, nuevamente hablamos de daño en órgano blanco. Si los valores de creatinina están por encima de los valores que estamos mostrando acá, mayor de 1.3 en varones y mayor de 1.2 en mujeres, pues también estamos hablando de daño en órgano blanco. O la presencia de una microalbuminuria, es decir, una albuminuria que va entre 30 y 300 miligramos en orina de 24 horas. ¿Y por qué ponemos 300? Porque encima de 300 ya estamos hablando de proteinuria. Entonces, la microalbuminuria ya es un indicador de daño renal, daño en órgano blanco. Entonces, ¿cuáles son los órganos blancos que se han considerado acá? Se han considerado el corazón, las arterias y los riñones. La diabetes mellitus es importante, siempre medir la glicemia o pedir una hemoglobina glicosilada o una glucosa postprandial. Y finalmente, el tercer elemento que quiero que recuerden es condiciones clínicas asociadas, que se refiere a cuando ya la enfermedad produjo, o perdón, ya cuando la patología, que en este caso es la hipertensión arterial, produjo una enfermedad visible. Por ejemplo, a nivel neurológico, un ACV isquémico, un ACV hemorrágico o un ataque isquémico transitorio. ¿Puede ser? Puede ser. A nivel cardiovascular, el infarto de miocardio, o la angina que ya ha sido revascularizada, o la insuficiencia cardíaca. En enfermedad renal, cuando hay nefropatía hipertensiva o ya hay insuficiencia renal. Cuando hay enfermedades periféricas, como por ejemplo la claudicación intermitente o el aneurisma de aorta. O si el examen de fondo de ojo ya muestra una retinopatía avanzada con hemorragias, con exudados, con papiledema. Todo esto se llama en condiciones clínicas asociadas. Entonces tenemos tres cosas que debemos ir recordando para la estratificación del riesgo del paciente: los factores de riesgo cardiovascular, la presencia o no de daño en órgano blanco y las enfermedades o las condiciones clínicas asociadas. Veamos ahora sobre la etiología y la clasificación de la hipertensión arterial. Desde el punto de vista etiológico, ya hemos visto en las primeras diapositivas que la hipertensión arterial puede ser primaria o esencial en la mayor parte de casos, o puede ser secundaria en una cantidad pequeñita de casos, que va entre el 5 y el 10% aproximadamente. ¿Cuáles son las diferencias? Los primarios generalmente son gente mayor, en edades ya avanzadas, de 60 años hacia arriba. Los secundarios suelen ser más jóvenes,
principalmente en pacientes que están alrededor de los 40 años. En los primarios no vamos a encontrar una causa específica que nos diga por esta razón es la hipertensión arterial. En cambio acá sí hay condiciones preexistentes que no pueden inferir que la causa sea esa, como por ejemplo un riñón poliquístico o un hipertiroidismo o una acromegalia o una enfermedad renal como una globulopatía o una nefritis intersticial, etc. En la hipertensión primaria, en la hipertensión esencial, cuya etiología única no existe, recuerden ustedes que hemos dicho que se ha vuelto o que la consideramos multifactorial, vamos a encontrar algunos factores que se presentan mucho o que ustedes ven en el día a día. Por ejemplo, el estrés. El estrés es prácticamente para los que vivimos en Lima el tercer apellido que todos tenemos. ¿Quién no tiene estrés? Sales a la calle, no sabes si te van a robar, no sabes si el microbús te va a recoger o el microbús te va a chancar. La cantidad de presión que se tiene ahora para conseguir un trabajo y espérense que acaben en el internado para ver con qué facilidad se colocan en el mercado laboral, en los sueldos que no están a la altura que uno quisiera, las presiones que uno recibe dentro de la casa para poder pagar todos los gastos, etc. Tenemos una población que está siendo cada vez más vieja. La población peruana está alcanzando ahora, tiene una esperanza de vida muy superior a la que teníamos antes, debido a una serie de factores, como las comodidades que tenemos, como los avances en la medicina y avances en la salud pública. Sigue siendo importante el sexo, sobre todo para varones, y hemos visto que los varones tienen más chance de hacer hipertensión arterial y más complicaciones que las damas. La obesidad, la ingesta de sal, la raza, sobre todo la raza negra, la ingesta elevada de alcohol, la resistencia a la insulina, con la diabetes mellitus, el sedentarismo, el tabaquismo, la ingesta baja de calcio y la historia familiar. Todos estos son factores que tienen que ver con la hipertensión primaria. Cuando yo tengo un paciente que sea hipertenso primario, tengo que preguntar todo esto. Hay cosas que puedo modificar y hay cosas que no puedo modificar. ¿Qué cosas no puedo modificar? La edad del paciente. ¿Qué cosas no puedo modificar? El sexo del paciente. Y me refiero a una modificación genotípica, no fenotípica. Porque la gente puede cortarse los genitales, colocarse mamas, qué sé yo, y dejarse crecer el cabello, y pueden parecer mujeres, pero genéticamente siguen siendo varones. Entonces, estas son cosas que no puedo cambiar, igual que la herencia. Entonces, tengo que fijarme en las cosas que sí puedo cambiar. El estrés, la obesidad, la dieta hiposódica. La raza tampoco no puedo cambiar. El nivel de alcohol, la resistencia a la insulina, todo esto puede modificarse. Entonces, en aquel hipertenso primario, de parte de nuestra historia debe ser buscar estos factores, remarcarlos. ¿Por qué? Porque van a ser parte de nuestro esquema terapéutico más adelante. La otra hipertensión arterial es la secundaria. Es aquella que tiene una causa preexistente. ¿Cuáles son las más conocidas? Veamos las causas de índole endocrinológico, las renales y las renovasculares. Dentro de las endocrinológicas tenemos el hipertiroidismo, también el hipotiroidismo. A veces algunos alumnos me dicen, los hipotiroideos son hipotensos y los hipertiroideos son hipertensos. Eso no es verdad. Como estamos viendo ahí, tanto el hiper como el hipotiroidismo pueden generar hipertensión arterial. Problemas a nivel suprarrenal, sobre todo en la médula, como el feocromocitoma, o en la corteza suprarrenal, como el Cushing o el síndrome de Cohn. La ingesta de hormonas exógenas, ingesta o el uso de hormonas exógenas, sobre todo en esta época que hemos tenido COVID, le han dado a los pobres pacientes cantidades ingentes de glucocorticoides que elevan la presión arterial. Y en el caso de las damas jóvenes, los anticonceptivos llenos de estrógeno los reparten como si fueran caramelitos, sin pensar que las personas que tienen algún tipo de predisposición
puede elevar la presión arterial. Y un capítulo aparte para hipertensión del embarazo, que seguramente estudiarán con más detalle en obstetricia, que se llama toxemia gravídica del embarazo. Dentro de los problemas renales, hay que diferenciar los parenquimales renales de los vasculares renales. En los parenquimales renales, las glomerulopatías, las nefritis intersticiales, la parquistosis renal son causa de hipertensión, y dentro de las renovasculares están las lesiones de la arteria renal por displasia de la capa media de la arteria renal o por arteriosclerosis de la arteria renal. En todo caso, cualquiera de estas dos produce una hipertensión de tipo Goldblatt. Ustedes recordarán ese experimento de Goldblatt del siglo XIX, donde él con una cinta ataba la arteria renal del animal en experimentación, y él veía que cuando se producía isquemia renal, la presión se elevaba. Goldblatt no sabía todavía que existía en ese momento, o que liberaba en ese momento la renina, y se desencadenaba esa cascada de renina, angiotensina y aldosterona que elevaba la presión. Entonces, cuando hay una lesión que provoca isquemia renal, como cualquiera de estas dos, a esto le decimos hipertensión de tipo Goldblatt. Algunas enfermedades de índole neurológico también, y cosas un poco más raras como la enfermedad de Takayasu, que es una aortitis inflamatoria de etiología desconocida, la coartación de aorta, el síndrome de Guillain-Barré, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles son desde el punto de vista de frecuencia los más importantes? Busquemos siempre la iatrogenia, los de origen medicamentoso. Si el paciente recibe algún tipo de corticoides, a veces personas mayores que tienen dolores óseos o articulares, artrosis, terminan recibiendo antiinflamatorios no esteroideos que también elevan la presión arterial, y a veces antiinflamatorios esteroideos. El uso de simpáticos miméticos, pacientes con glaucoma, por ejemplo, que usan vasoconstrictores, a pesar de que los vasoconstrictores que se utilizan de manera tópica son en cantidades bajas, pueden también pasar a la circulación sistémica y elevar la presión arterial. Algunos antidepresivos. En segundo lugar, las enfermedades renales. Entonces, cuando yo enfrente a un paciente y vea y quiero descartar hipertensión secundaria, tengo que revisar qué está tomando ese paciente, y luego inmediatamente me dirijo al riñón, tanto a ver las enfermedades parenquimales renales como vasculares renales. Menos frecuentes, el hiperaldosteronismo, raros, feocromocitoma, el Cushing, coartación de aorta. Y algunas enfermedades se asocian con hipertensión arterial, como el hipotiroidismo, hipotiroidismo, diabetes, etcétera, etcétera. Esta última línea es para recordar que hay una forma de hipertensión arterial que se llama sistólica aislada, que no está considerado en la clasificación de los norteamericanos, pero sí está considerado en la clasificación europea, como vamos a ver diapositivas más adelante. Recordar que la hipertensión sistólica aislada casi siempre es secundaria a aterosclerosis o a bloqueos cardíacos con bradicardias significativas, a diabetes mellitus, hipertiroidismo e insuficiencia aórtica. Entonces, este es un algoritmo cuando yo sospecho la presencia de hipertensión secundaria. Si yo veo, hago una buena análisis, un buen examen clínico, y me apoyo en el laboratorio, si encuentro una hipocalemia con una hipertensión refractaria, entonces debo pensar en hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Cohn. Hacia este lado, si encuentro que el paciente en el laboratorio de sueño tiene ronquidos o tiene apnea del sueño, pues entonces la colocación de un CPAP va a mejorar mucho nuestra presión arterial. Si mi paciente hace episodios, crisis de hipertensión arterial acompañado de cefaleas, palpitaciones y sudoración, pues pensar en un feocromocitoma. Y si tengo un paciente cuya hipertensión arterial no solamente es de grado severo, sino que la insuficiencia renal empieza a progresar muy rápidamente y no responde rápidamente a la medicación, pues se llama hipertensión refractaria, y es más, si le doy un inhibidor de enzima convertidora y empieza a aumentar de manera dramática el nivel de creatinina sérica,
entonces debo pensar en una hipertensión de índole renovascular. Estas diapositivas no las voy a leer, se las voy a dejar para que ustedes las lean. Por ejemplo, ¿cuándo sospechar en una enfermedad parenquimal renal? Cuando hay una historia de infección urinaria o de obstrucción urinaria, como en el caso de los pacientes prostáticos, si hay historia de hematuria o hay abuso de analgésicos o hay historia familiar de enfermedad renal poliquística. Entonces, cuando yo veo esto, paro las orejas y pienso en el riñón. Y si en el examen clínico encuentro masas abdominales que me hablen de riñón poliquístico, ya hice mi diagnóstico. Si no encuentro esto, iré al laboratorio y buscaré la proteinuria o la hematuria o la leucocituria y un nivel progresivamente elevado de la creatinina o de la tasa de filtración glomerular. ¿Qué examen auxiliar voy a indicar? Pues si pienso en un riñón poliquístico, en una ecografía renal. ¿Y qué más? Bueno, pues puede incluso hasta una tomografía o una angiotomografía renal, dependiendo de lo que estoy sospechando. Y así, podemos ir buscando uno por uno en esta diapositiva y en la siguiente. Como les digo a ustedes, lo dejo para que lo lean. A ver, ¿cuándo sospechar? Por ejemplo, ¿cuándo sospecho, por ejemplo, un Cushing? Cuando el paciente comienza a aumentar rápidamente de peso, se vuelve poliúrico, polidipsia. Oye, pero esto parece que fuera diabetes. Pues claro, los glucocorticoides son fármacos que elevan también el nivel de la glucosa. Entonces, si yo encuentro una glucosa alta con un potasio bajo en un paciente hipertenso que empieza a aumentar de peso, Cushing es una de las posibilidades. Y en el examen clínico, ¿qué voy a encontrar? Pues que está gordito, que tiene una obesidad central, es lo que llamaríamos nosotros criollanamente charitos, cuerpo de chancho y piernas de pajaritos. Tiene una obesidad central con una cara redondeada, pero sin embargo las extremidades son bastante delgadas. En el laboratorio voy a encontrar una hiperglicemia y el examen ideal sería tomar pues, una ingestión urinaria de cortisol durante las 24 horas. Ahora, ¿cómo clasificamos la severidad de la hipertensión? Por eso, las guías, cada una de ellas tienen algo que decirnos. ¿Pero de qué guías? Y nos encontramos que están inundadas la literatura, porque la American College tiene su propia guía, la American Heart, la International Society, la NICE, la Sociedad Europea de Cardiología, la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial. Y algunos incluso se han unido para sacar guías. Estos dos se han unido, estos dos se han unido. Entonces, como crean una suerte de confusión. Felizmente, la SIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, se reúne periódicamente. La última fue este año en Miami, a la cual están asociadas tanto la Sociedad Peruana de Hipertensión Arterial como la Sociedad Peruana de Cardiología. Entonces, las guías que tenemos acá son muy bien derivadas de la CIAC. Y les digo felizmente porque durante mucho tiempo hemos estado entre las guías norteamericanas y las guías europeas sin saber bien qué es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué nos dicen los expertos de la Sociedad Interamericana de Cardiología? Que sigamos más bien no a los gringos, sino más bien a los europeos, para la clasificación del riesgo de hipertensión. Ay, perdón. ¿Y esto por qué? Se sustenta porque de alguna manera estas guías europeas son mejor aplicables a nuestra realidad. Están validadas para los dispositivos móviles y tienen tablas que nos permiten corregir el riesgo de acuerdo a si estás con población nativa de Estados Unidos o población nativa de Sudamérica o para las poblaciones del área del Caribe. Entonces, la tabla que nos dan los europeos es un poco más aplicable a nosotros, porque tienen estas formas de corregir el riesgo. En cambio, las norteamericanas básicamente tienen blancos y negros y no tienen más. Ellos ponen blancos, blancos no asiáticos, negros y ya está.
Entonces, la CIAC ha venido a ser una serie de la voz de la cardiología para nosotros y que además de IAPA, tiene una consideración especial a la situación socioeconómica de los países. Ellos colocan como un factor de riesgo la condición socioeconómica del paciente. Como le decía ayer a mis alumnas, no es lo mismo tener dos pacientes, ambos con 180 milímetros de sistólica, por ejemplo, ambos de la misma edad, ambos con el mismo peso, pero uno de ellos es de condición económica solvente, de clase A, que puede acceder a una serie de seguros, puede pagar un médico privado, puede recibir la medicación en casa con medicamentos de marca, que tiene un buen soporte familiar o incluso puede tener una enfermera privada para que le administre la medicación. Seguramente la evolución de este paciente va a ser diferente al otro paciente que vive en un pueblo joven, que no tiene ningún tipo de seguro, que tiene una serie de barreras para transportarse hacia el médico, de repente no camina bien, necesita una silla de ruedas, vive en un cerro o aún no viviendo el cerro en silla de ruedas, ¿cómo llego yo hasta el centro de salud? Y si llego al centro de salud, ¿qué medicamentos me van a dar? Seguramente los genéricos. Entonces, la Sociedad Interamericana de Cardiología toma también en consideración la situación socioeconómica de los países con todas estas barreras, con la disponibilidad y accesibilidad a los servicios médicos. Bueno, ese es un algoritmo de cómo trabajar la presión arterial, que eso podemos revisarlo si quieren al final. No, esa diapositiva que le digo al final, no sé por qué le he puesto en ese nivel. Muy bien, entonces hablemos de la clasificación. Estoy colocando primero la clasificación europea. Si bien es desde el 2018 todavía tiene validez. Miren ustedes todos los estadios en que ellos dividen la hipertensión arterial. No voy a enumerar uno por uno porque sería ocioso, entonces lo pueden leer. Pero veremos que ellos tienen una presión arterial que llaman óptima, una presión normal, una normal alta, 3 estadios de hipertensión y además la hipertensión que habíamos mencionado hace unos minutos, llamada hipertensión sistólica aislada. Muy bien, esta se define por una presión sistólica en rango de hipertensión arterial con una presión diastólica en rango de normotensión arterial. En cambio, los norteamericanos, que tienen la última publicación ya con algunos años de retraso, el octavo Joint National Committee, ellos tienen normal, prehipertensión, estadio 1 y estadio 2. Si ustedes recuerdan, la clasificación que se hizo en el tornasol de la Sociedad Peruana de Cardiología era siguiendo esta tabla. Muy bien, ahora hablemos de los síntomas. Vamos al cuadro clínico. ¿Cuál es el síntoma más frecuente en la hipertensión arterial? El síntoma más frecuente es no tener síntomas. La mayor parte de pacientes hipertensos suelen no tener síntomas. Es por eso, y eso explica por qué la mitad de los hipertensos va caminando por la calle y no sabe que son hipertensos. Es por eso que en muchos lugares se hacen campañas de diagnóstico de hipertensión arterial en donde los hospitales o los centros de salud salen a la calle, salen a los parques, salen a los centros comerciales en busca de ese ciudadano que no sabe que es hipertenso y que está llevando una bomba o un asesino silencioso listo para eliminarlo a cuestas. Son esas personas que a veces uno escucha comentar, oye, pero se murió planito, pero ¿qué pasó si yo le he visto tan bien, gordito, rosadito, contento, nos hemos tomado unos tragos la semana pasada? Sí, pues el gordito y el rosadito, que no es Porky por si acaso, no sabía que era hipertenso, hasta que hizo un accidente cerebrovascular o hizo un infarto de miocardio y se murió. Por eso, esa primera diapositiva, intentando graficar al asesino silencioso como se le conoce en todo el mundo. ¿Cuáles son los síntomas que se presentan y que desde el punto de vista epidemiológico no se ve en muchas personas? Cefalea, mareos, tinnitus, fotopsias y rubor facial, ¿no? Entonces,
A veces creemos que hay que esperar que tenga estos síntomas para decir que es hipertenso. No, señor. La mayor parte de pacientes no van a tener estos síntomas. ¿Y por qué nos preocupa el diagnóstico de hipertensión arterial? Porque es causa y es la madre de los cuadros coronarios, de los aneurismas de aorta, de los problemas cerebrovasculares y de la insuficiencia renal. Quiere decir que si yo trato adecuadamente la presión arterial, voy a disminuir desde el punto de vista estadístico las enfermedades cardiovasculares, cerebrovasculares y renovasculares. Pues habrán menos pacientes bypaseados, habrán menos pacientes en diálisis o menos pacientes en terapia por el derrame cerebral. Entonces, ¿es una causa importante de morbilidad y mortalidad en el mundo? Sí, señor. Por eso la importancia de esta clase. Y les dije que ustedes de todas maneras van a ver la hipertensión arterial en algún momento de su vida. Una vez que encontramos un hipertenso, porque en realidad el diagnóstico es papaya, no es tan complicado, cogen ustedes un tensiómetro y se requiere un tratamiento bastante simple para aprender a tomar la presión arterial. Es más, ahora hay una serie de dispositivos electrónicos adecuadamente validados con un precio bastante razonable que hace que mucha gente en la población tenga este equipo para tomarse ellos solos la presión arterial. Entonces el diagnóstico no es tan complicado. ¿Cuáles son los primeros 6 objetivos una vez que encontramos a una persona con la presión alta? Primero, establecer si eso no es hipertenso. Y hemos dicho que para que sea hipertenso debe ser un valor de presión arterial sostenido en el tiempo. Por ejemplo, si encuentran ustedes una paciente que tuvo una discusión con la vecina o con el esposo, o renegó con los hijos, y la presión arterial se incrementó, pues hay que hacer un seguimiento. Porque si la señora se tranquiliza y la presión desciende, ya no va a catalogar como hipertensa. Dijimos al comienzo de la clase que tenemos que verificar que la presión elevada sea sostenida en el tiempo y debemos evaluar la magnitud para ver si entra en la clasificación de estadio 1, estadio 2, estadio 3 o en hipertensión sistólica aislada. En segundo lugar, tenemos que echarnos a buscar las causas curables, es decir, las causas secundarias de hipertensión arterial. En tercer lugar, ya empezamos a buscar los que habíamos mencionado, el daño en órgano blanco y los factores de riesgo cardiovascular. Y si hay ya enfermedad clínica asociada, que nos permitan identificar el pronóstico y el tratamiento del paciente. Y evaluar el estilo de vida. Ya habíamos mencionado que el estrés, la obesidad, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, el sobrepeso, todo eso influye. Y tenemos que evaluar eso para ver cómo vamos a tratar a nuestro paciente. Nuevamente para recordar los factores de riesgo, para recordar el daño en órgano blanco y para recordar las, las enfermedades clínicas asociadas. En el examen clínico, ¿qué debemos consignar en el hipertenso? El peso y la talla para calcular el índice de masa corporal, la circunferencia abdominal, ya hemos visto que hemos hablado de la grasa visceral que puede haber, si tiene ya, busquemos daño orgánico, enfermedad clínica asociada, a nivel neurológico, a nivel ocular, a nivel cardiovascular, a nivel cardíaco, a nivel vascular, y no se olviden de comparar la presión en ambos brazos. Cuando es hipertensión secundaria, todo esto tenemos que ir buscando. Por ejemplo, si estamos hablando de un feocromocitoma, hay que buscar estigmas cutáneos de neurofibromatosis, que son unas manchas café con leche. No olvidemos de palpar y buscar el riñón. Normalmente el riñón, cuando yo lo busco, cuando intento palparlo en los flancos, no se palpa porque es pequeñito. Pero si palpo una masa en la fosa renal, eso lo más probable es que sea una enfermedad renal poliquística. Busquemos soplos siempre a nivel del epigastrio, que es donde se encuentran las arterias renales, para descartar enfermedad renovascular. Descartemos coartación de aorta, enfermedad de Cushing, acromegalia
o busquemos enfermedades o signos de enfermedades tiroideas. En el laboratorio, todo esto es lo que tenemos que hacer al inicio. Miren que no es nada excepcional, y debe incluir un electrocardiograma de 12 derivaciones, y comenzamos a estratificar el riesgo. Entonces, volvemos nuevamente. ¿Cómo estratificamos el riesgo? Tenemos que identificar los factores de riesgo, identificar el daño en órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas. ¿No? Estos son los diapositivos que vimos al inicio: factores de riesgo, el daño en órgano blanco y las condiciones clínicas asociadas. Muy bien. Una vez que tenemos eso, pasamos a entender entonces la tabla que nos da la Sociedad Europea de Hipertensión Arterial y la Sociedad Europea de Cardiología para estratificar el riesgo. Los colores nos ayudan mucho. Aquí en rojo grosella está el riesgo muy alto, luego tenemos el riesgo alto, el riesgo moderado alto, el riesgo moderado y el riesgo bajo en amarillo. ¿Qué nos dice esa tabla? Que si bien es importante el valor absoluto de la presión arterial, como pueden ver ustedes aquí en esta franja horizontal, es donde está la clasificación tal y como nos han enseñado los europeos: hipertensión grado 3, grado 2, grado 1 y la normal alta. Y en la línea vertical vemos los factores de riesgo que ya hemos mencionado, la enfermedad subclínica que llamamos daño en órgano blanco y la enfermedad clínica ya establecida. Y cruzamos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con 130 con 85 de presión arterial, pero ya es un paciente que es diabético y tiene además proteinuria significativa, el riesgo de este paciente es muy alto. 130,85. Tengo un paciente que tiene 200 sobre 120, pero sin factores de riesgo, su riesgo es menor. Entonces, lo que esta tabla nos dice es que es importante ver qué valor de presión arterial tiene, pero tenemos que correlacionarlo con la presencia de los factores de riesgo de la enfermedad subclínica o de la enfermedad clínica para estratificar a qué riesgo le corresponde el paciente. El score es el riesgo que también nos dan los europeos para ver el riesgo del paciente. Aquí fíjense ustedes la cantidad de colores. En verde son aquellos que tienen menos chance de hacer enfermedad cardiovascular, mientras que en este color más oscuro son aquellos que tienen una chance más importante siguiendo a los siguientes 12 años. ¿Cuáles son los factores que ellos nos dan? Pues la presión arterial sistólica, la edad del paciente, el sexo del paciente, si es o no fumador y el nivel de colesterol. En base a estos valores hay unas tablitas en las que uno puede valorar el riesgo del paciente. ¿Y para qué nos sirve? Porque si el paciente es de alto riesgo, me voy a esforzar más, voy a hacer un seguimiento más estricto del paciente para evaluar o para controlar la presión arterial. Voy a ser más estricto en el llegar a las metas. En cuanto al tratamiento, tenemos dos brazos: el tratamiento llamado no farmacológico, que son las modificaciones en el estilo de vida, y el tratamiento que llamamos farmacológico. ¿Cuáles son el no farmacológico o modificaciones en el estilo de vida? Se deriva mucho de la diapositiva que vimos para la etiología de la hipertensión arterial primaria. Entonces, si llevamos una dieta no saludable, si no hacemos ejercicio, si tenemos un peso que está en el rango de obesidad, si consumimos demasiado alcohol o fumamos, las consecuencias van a ser las que están aquí a la derecha, con elevación de la presión arterial. Para nadie es un secreto que cuando ustedes van pues al cine, comen ustedes no una bolsa de canchitas, les dan un balde de cancha. Y por unos cuantos centavos más, te dice el vendedor, es refill. Que significa que tú comes, te acabas ese balde y te lo pueden llenar nuevamente. Y la cantidad de grasa y sal que tienen ahí es tremenda. Si esto le sumas, que esto lo acompaña no de una gaseosa de ese tamaño, sino otra vez es otro balde que te ponen ahí de gaseosa, la cual tiene una gran cantidad de azúcar y tiene una buena cantidad de cafeína, que también es otro factor hipertensivo.
Y no falta por ahí que te quieras comer algunos snacks que también están llenos de grasa y de fritura. Por eso le decía que la sociedad occidental nos ha permitido u obligado a comer una mayor cantidad de sodio dentro de nuestra dieta. Y lo que hemos visto es que en nuestra sociedad no solamente incrementó el sodio, sino que disminuyó el potasio. Y esta combinación permite un mayor nivel de presión arterial. En sociedades como las nuestras comemos 10 a 12 gramos de cloruro de sodio por día, mientras que en sociedades en donde la ingesta de sodio es mucho menor, por ejemplo, en las sociedades que casi en las no contactadas o con poco contacto con el occidente, en donde la ingesta no pasa de 1 a 2 gramos de sodio por día, la hipertensión arterial es prácticamente no existente. Entonces, el reforzarle al paciente que debe comer o debe consumir una mayor cantidad de potasio con una menor cantidad de sodio, van a tener un efecto cardiovascular importante. Por ejemplo, una cosa simple, si tienes sed, en lugar de tomarte una gaseosa, tómate un vaso de jugo de naranja que tiene una mayor cantidad de potasio, no tiene cafeína y tampoco tiene sodio. Otro de los elementos con los que debemos enfrentar es con la obesidad. ¿A qué padre no le gusta tener un hijo gordito? Bueno, este niño Michelin es la expresión de que la obesidad infantil es un boom en los últimos años. El desarrollo, entre comillas, de la sociedad, una mayor oferta de alimentos, permite que la gente empiece a consumir más de lo que necesita. ¿Y esto cómo lo vemos nosotros? Midiendo el perímetro abdominal. O sea, esta pancita no solamente es estética, esa no es solamente una panza de chelero. Dentro de esa barriguita, como dijimos hace un momento, hay grasa visceral que es capaz de producir sustancias como la interleuquina 1, como la interleuquina 6, como el factor de necrosis tumoral, que están metidos dentro de la génesis de la hipertensión. Estos son los valores para el abdomen en damas y para el abdomen en varones, que son los límites permitidos. Entonces, medir el perímetro abdominal va a ser importante. Entonces, como decíamos, esta grasa visceral produce toda esta serie de sustancias que terminan provocando no solamente hipertensión arterial, sino con el tiempo la diabetes mellitus. Y los gorditos también tienen además una resistencia a la insulina que genera un hiperinsulinismo. Y este hiperinsulinismo provoca una disminución del colesterol HDL con un aumento de las LDL pequeñas, que son las más aterogénicas que hay. Entonces, cuando yo veo a un paciente que tiene triglicéridos altos, HDL bajo, con LDL pequeñas y aumentadas, tengo derecho a pensar que tiene una resistencia a la insulina. Muchos de estos pacientes, mejorando la resistencia con fármacos como la metformina, por ejemplo, mejora la presión arterial porque disminuye la insulina y la insulina produce una suerte de vasoconstricción al inicio y de hipertrofia de la capa media de las arterias al final. En cuanto al ejercicio, porque ya hemos hablado del sedentarismo, vemos de que en el paciente hipertenso que tenemos ese desbalance entre vasodilatadores y vasoconstrictores en favor de los vasoconstrictores. Tromboxano 2, la prostaglandina F2-alfa superan a la prostaglandina o la prostaglandina I2, que son los vasodilatadores. Entonces, ¿qué es lo que hace el ejercicio? Una actividad física regular, no la de pichanguero de fin de semana, disminuye los niveles de epinefrina, un vasoconstrictor, y la renina, otro vasoconstrictor, el cortisol sérico y la insulina, que también son vasoconstrictores, y más bien produce un incremento de endorfinas y de sustancias vasodilatadoras. A ver. Un segundito, se me está yendo la batería. Quiero ver dónde se enchufa esto. Allá, ahora sí.
Muy bien. La actividad física entonces mejora los niveles hormonales en favor y de un mejor control de la presión arterial. Y es importante el sedentarismo. Miren ustedes, es la cuarta causa de muerte en el mundo, solo superada por la hipertensión arterial, que es la primera, el tabaquismo y la diabetes. Es importante que nuestros pacientes se acostumbren a hacer ejercicios de manera regular. El ejercicio no solamente va a mejorar la masa muscular, quien no quiere verse, tener estos coquitos en lugar de tener esta panza, sino que disminuye la grasa, sobre todo la grasa visceral, disminuyendo el estrés oxidativo. Felizmente ahora vemos que en muchos lugares diferentes entidades, desde las mismas municipalidades, comienzan a hacer un poco de actividad física. Algunos distritos tienen, por ejemplo, sitios donde tú puedes coger una bicicleta para desplazarte dentro del distrito. En lugar de tomar un microbús, pues puedes ir en bicicleta. Tienen ciclovías más o menos seguras, aunque en realidad ir en bicicleta dentro de Lima a mí me generaría más estrés que otra cosa. Entonces, cuando hablamos de actividad física regular, estamos hablando de un ejercicio que dure alrededor de 30 minutos y 5 de 7 días de la semana. Entonces, si no hago eso, no se considera actividad física. Adicionalmente, el ejercicio reduce la ansiedad, porque dijimos que produce endorfinas, mejora el patrón de sueño propio del ansioso y tiene un efecto antiarrítmico porque disminuye pues, la cantidad de epinefrina, disminuye la cantidad de cortisol, entonces disminuye la arritmia cardíaca. Entonces, en general, tener una alimentación saludable con una buena actividad física, controlar el peso, nos va a ayudar mucho en el control de la presión arterial. Y eso es lo primero que hacemos. Y no nos olvidemos de controlar los otros factores de riesgo. Si mi paciente fuma, pues debe dejar de fumar. Si mi paciente come de manera inadecuada, lo que llamamos comúnmente comida chatarra, debemos orientar la dieta a comida saludable. La dieta saludable va a mejorar, fíjense ustedes, entre 8 y 14 milímetros de mercurio la presión arterial. La reducción de peso, por cada 10 kilos que baje mi paciente va a disminuir entre 5 y 20 milímetros de mercurio la presión arterial sistólica. El ejercicio va a contribuir entre 4 y 9 milímetros de mercurio, como le dije, 30 minutos al día, por lo menos 5 de los 7 días de la semana. Y finalmente el tratamiento que llamamos farmacológico. El fármaco ideal pues no existe. Debemos comenzar siempre con la dosis baja del fármaco que vamos a elegir. ¿Qué fármaco? Ahora vamos a ver. Debemos planificar una reducción gradual de la presión arterial. La presión arterial no debe disminuir de un solo cocacho de un momento a otro. Ir comprobando la respuesta del paciente periódicamente cada 4 o cada 6 semanas. Usar algunos fármacos de acción prolongada puede ser importante. Allá actualmente se está trabajando con la dosis única diaria o la polipil, es decir, en una sola pastilla poner 2 o 3 fármacos que requiere el paciente. Eso le permite un mejor apego al tratamiento. Sobre todo a la gente mayor no le gusta tomar 3, 4 pastillas por día. ¿Qué fármaco vamos a utilizar? Eso se individualiza, va a depender mucho del paciente y de la experiencia del médico tratante. Los objetivos, pues bajar la presión arterial por lo menos por debajo del valor que hemos considerado de hipertensión arterial, y en los pacientes que tienen un riesgo cardiovascular incrementado, incluso ser un poco más estrictos. En recordar que la respuesta al usar un solo fármaco no llega más que al 50% y con suerte. Quiere decir que generalmente voy a utilizar más de un fármaco en el tratamiento de la hipertensión arterial. Y
Por supuesto, muchos pacientes van a requerir combinaciones de fármacos para alcanzar los objetivos que son estos de la presión arterial. Y como dijimos al comienzo, el tratamiento se va a mantener de manera indefinida. Estos son los grupos farmacológicos que utilizamos: los diuréticos, los inhibidores del sistema renina-angiotensina, que son dos, los YECA y los bloqueadores de angiotensina, los bloqueadores de canales de calcio, los inhibidores del sistema nervioso simpático, que son los antiadrenérgicos centrales, perdón, alfa, como la prasosina, los beta bloqueadores, como el metoprolol o bisoprolol, y los inhibidores centrales, como la metildopa y la clonidina. Finalmente, los vasodilatadores directos, como la hidroxicina o el nitroprusiato, que se utiliza por vía endovenosa. ¿Cuáles son los que más utilizamos en nuestro país? Como diuréticos, hidroclorotiazida. Como inhibidores del sistema renina-angiotensina dentro de los YECA, captopril, enalapril son los que se trabajan un poco más. Dentro de los bloqueadores de angiotensina, los sartán y valsartán son los más frecuentes usados. Dentro de los bloqueadores de calcio, ifedipino y amlodipino. Dentro de los antiadrenérgicos alfa, prazosina, y hay otros más también como tamsulosina. Dentro de los beta bloqueadores, atenolol, bisoprolol y metoprolol. Y dentro de los centrales, metildopaclonidina prácticamente no veo en el país. Y cuando tengan una crisis hipertensiva, el nitroprusiato de sodio les va a salvar la vida a ustedes y al paciente. Figurita repetida. Esta diapositiva, igual que las dos siguientes, no las voy a leer, se las dejo para que ustedes la vean, y ustedes la hora en la que estamos. ¿De qué nos habla? De los efectos adversos de los fármacos, del fármaco que estamos leyendo, con quienes no asociar los medicamentos. Como ya hemos visto, más de la mitad de los pacientes van a requerir más de un solo fármaco, entonces tengo que ver con quién voy a asociar. Y aquí les ponen con quién no debemos asociar. ¿Cuándo debemos considerar suspender la medicación? ¿En qué momento de la vida del paciente hay que suspenderla? Por ejemplo, antes de una cirugía mayor. ¿Qué debemos controlar? El potasio y la función renal, porque pueden producir empeoramiento de la función renal e hipocalemia. ¿Con quién hay que tener precauciones? Por ejemplo, los YECA con las mujeres en edad fértil sin anticoncepción segura. ¿Por qué? Porque son teratogénicos y en quienes están contraindicados. Así tanto para los YECA como para los bloqueadores de angiotensina, como para los bloqueadores de calcio, como para los diuréticos y otros fármacos menos usados como los vasodilatadores directos, los de dirección central, los alfa-adrenérgicos, etc. ¿Cuáles son los criterios para iniciar el tratamiento en los pacientes? Como verán ustedes, nuevamente todo el mundo mete su cuchara, los norteamericanos, los europeos, la NICE, la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, todo el mundo pone en qué momento tratar al paciente. Como ustedes verán, el tratamiento no farmacológico, estamos casi todos en el consenso de que cuando el paciente tiene una presión que está considerada elevada, o perdón, normal alta, ya debe recibir tratamiento no farmacológico. Todos los pacientes, y de ahí en adelante, los hipertensos de cualquier tipo deben recibir tratamiento no farmacológico. Cuando consideramos tratamiento no farmacológico y además farmacológico, los europeos nos dicen, si tu presión está en este nivel, pero tu riesgo es muy alto. ¿Recuerdan ustedes esa gráfica donde cruzábamos información? En donde la presión arterial es importante, pero también ver si tiene factores de riesgo. Si es un paciente, por ejemplo, con esa presión y además es diabético y tiene proteinuria, pues ya hay que comenzar precozmente el tratamiento farmacológico. Por eso es importante ver que no solamente el valor de la presión arterial nos sirve, sino además qué otra condición tiene que nos permita dar tratamiento farmacológico. Entonces, estratifiquemos bien al paciente. ¿Qué nos dice esta diapositiva? Todos los pacientes con presión arterial elevada o normal alta que tengan un riesgo cardiovascular elevado, todos deben recibir tratamiento no farmacológico. Que baje de peso,
que coma bajo de sal, mejorar el nivel de potasio y calcio con suplementos, una buena actividad física, ya dijimos que de 30 minutos diarios durante por lo menos 5 de 7 días de la semana. Y el tratamiento farmacológico se inicia en los estadios bajos cuando el riesgo del paciente es elevado. Si tengo un paciente normal alta o estadio 1, pero tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto, debo comenzar el tratamiento farmacológico. Ni hablar. Recuerden que nuestros pacientes son hipertensos, pero rara vez viene un hipertenso puro, porque son hipertensos con asma, hipertensos con enfermedad renal, hipertensos que ya han tenido un infarto, hipertensos que tienen falla cardíaca, hipertensos que tienen dislipidemia o diabetes o angina de pecho. Entonces hay que tener en cuenta qué medicación recibe nuestro paciente para ver qué podemos darle. Por ejemplo, en los diabéticos, ¿cuál es el antihipertensivo que vamos a indicar mejor? Los diuréticos, los YECA, los bloqueadores de angiotensina. ¿En quiénes no, o sea, qué grupos tratar de no darle? Los beta bloqueadores o los bloqueadores de canales de calcio. Si mi paciente ya ha tenido un ACV y este es recurrente, pues los YECA van a ser los fármacos adecuados. Y así por el estilo. De acuerdo a la comorbilidad, de acuerdo a una enfermedad coexistente, yo voy a elegir qué grupo farmacológico debo utilizar para iniciar. Ahora, si mi paciente no tiene ninguna comorbilidad, ahora vamos a ver cuáles son los que los norteamericanos recomiendan como fármacos de primera línea. Eso también es para que lo lean. Disculpen que la hora se nos está pasando. Por ejemplo, se puede utilizar los YECA, los ARA2 y los bloqueadores de calcio como fármacos de primera línea. Eso es lo que nos dicen los europeos. YECA, ARA2 o bloqueadores de calcio como fármacos de primera línea. Indicación de tipo 1A. 1A significa que bajó la Virgen del cielo, le dio su bendición y nadie duda en el mundo que eso debe ser así. Entonces, cuando tengan que elegir un fármaco, porque tienen un paciente con una presión estadio 2, estadio 3, o es un estadio 1 o una normal alta, considerado de riesgo alto, estos son los fármacos a elegir. Los grupos farmacológicos, un YECA, un ARA2, un bloqueador de calcio. Si ustedes ven que va a requerir un fármaco adicional, lo que llamamos terapia dual, se recomienda a la cabeza que sea un diurético antiacídico el segundo fármaco. Entonces, un YECA más una antiacida, un ARA2 más una antiacida o un bloqueador de calcio más una antiacida. Si el paciente ya es estadio de grado 2 o estadio 3, aún con cualquier nivel de riesgo cardiovascular, siempre deben además darse los cambios en el estilo de vida. Eso también ya lo hemos dicho. Todo el mundo recibe cambios en el estilo de vida. Y vamos a leernos la última. Dice, no se recomienda el tratamiento farmacológico para los pacientes jóvenes con presión sistólica elevada, aislada, pero hay que vigilarlos y que sigan los cambios en el estilo de vida. Y en los pacientes con presión normal alta, algunos dicen que si tengo un paciente con normal alta y le doy medicación, probablemente no pase al siguiente estadio. En realidad, no tiene ningún sustento. Por eso a los pacientes con presión normal alta no se recomienda tratamiento farmacológico. Por supuesto, el tratamiento no farmacológico sí está perfectamente indicado. Hay que tener mucho cuidado nomás que en los pacientes hipertensos muy mayores, es decir, más de 80 años, el objetivo, o se recomienda el tratamiento farmacológico recién cuando la presión sistólica pasa de 160. Pero tú me dijiste que 140. Sí, pues, para los hipertensos no tan mayores. Los hipertensos de más de 80 años, mantener una presión de 140 o 150 puede ser un cambio fisiológico. El reducir la presión arterial en ellos por debajo de estos valores puede crear más bien isquemia cerebral. Entonces, ¿la hipertensión arterial no es igual? No, en los mayores de 80 años. Y los que están entre 60 y 80, o 65 y 80 años, pues hay que ver de mantenerlos entre 140 y 159 o podemos bajarlo si eso lo toleran bien. Recuerden ustedes que la hipertensión arterial es individual.
Yo tengo un paciente de 70 años, lo llevo a 150 y perfecto, no tiene síntomas de hipotensión. La siguiente vez se debe bajar a 140, no tiene síntomas de hipotensión. Puedo bajar a 130 si es de alto riesgo. Y si no tiene síntomas de hipotensión, allí lo dejo. Es por eso, señores, que decimos que la medicina es ciencia y es arte. El arte es porque ustedes van a individualizar en cada paciente. Tengan mucho cuidado. ¿En los viejitos podemos bajar más? Sí, si lo toleran. Pero lo recomendable es tratar de no bajarles demasiado y tampoco ser muy agresivos en el tratamiento antihipertensivo. Entonces, algunos recomiendan comenzar primero con YECA y diuréticos. No se recomienda sumar un YECA más otro YECA, ni tampoco un YECA con un ARA2, producen mucha lesión renal. Cuando la hipertensión es maligna, es muy severa, se recomienda reducir la presión arterial media entre un 20 y un 25%. Eso van a ver cuando se hable sobre crisis hipertensiva. En los pacientes afrodescendientes, o sea, en los negritos, se recomienda mejor comenzar con un diurético o con un bloqueador de calcio. Los ARA2 y los YECA no son muy recomendables como fármacos de primera línea para ellos. Los beta bloqueadores no se han recomendado como fármacos de primera línea, sino más bien de segunda línea, o cuando hay una indicación específica, como ahora vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que vamos a elegir? Los gringos también dicen lo mismo. Tiazidas, YECA y bloqueadores de calcio. ¿Cuál es la diferencia con los europeos? Que ellos ponían acá los bloqueadores de angiotensina. Lo que dicen los gringos es que utilizas un bloqueador de angiotensina cuando te va mal con el YECA. El YECA suele producir mucha tos, a veces produce angioedema. Entonces, si tiene efectos colaterales significativos, recién recomiendan dar un bloqueador de angiotensina. Eso es lo que dicen los gringos. No son fármacos de primera línea, ya dijimos los beta bloqueadores, los alfa bloqueadores, a menos que tengan alguna indicación específica, como vamos a ver. Tampoco son fármacos de primera línea, los diuréticos de ASA, los bloqueadores de aldosterona, que son más bien recomendados cuando hay hipertensión refractaria, los bloqueadores duales, como el carvedilol o el metoprolol, los fármacos adrenérgicos centrales o los vasoreductores directos. Entonces, cuando yo quiero iniciar, estos son los fármacos recomendados: tiazidas, YECA, bloqueadores de calcio, y los europeos dicen también los ARA2. Esos son los no recomendables que pueden darse en algún momento cuando se requiera. Muy bien, este es un poco más de lo mismo, ya lo habíamos revisado. Y el impacto, lo que habíamos conversado. Cuando disminuye la presión arterial sistólica, aún reduciendo solamente 2 milímetros de mercurio, tiene impacto sobre la reducción de las enfermedades coronarias, cerebrovasculares y cardiovasculares. Por supuesto, si disminuye aún más, el impacto va a ser mucho más significativo. Y es lo que decíamos al inicio. Si yo quiero disminuir la enfermedad coronaria, si quiero disminuir las enfermedades cerebrovasculares o cardiovasculares que son tan invalidantes, dijimos que la hipertensión disminuye sobre la expectativa de vida y la calidad de vida. Entonces, ¿cómo mejoro esto? Mejorando el control de la presión arterial. Es por eso la importancia de esta clase en la prevención de estos problemas. Algunas novedades que, bueno, por razones de tiempo no los vamos a decir. ¿Qué cambió en el pensar de la Sociedad Europea de Cardiología y en la Sociedad Europea de Cardiología? Por ejemplo, la definición y la clasificación no ha variado, sigue siendo lo mismo. Lo que sí ha cambiado son el umbral para el tratamiento de las personas mayores, como hemos visto cómo se divide en los de 65 a 79 años y los mayores de 80 años, tratando de demostrar que no seamos muy agresivos en los viejitos. Estas nuevas guías están incluyendo ahora algunos factores de riesgo que no habíamos considerado antes, como el ácido úrico, la menopausia precoz, los factores socioeconómicos y psicosociales y la frecuencia cardíaca. Aquellos que andamos con una frecuencia basal de 80 o más, tenemos más riesgo que aquellos que no. Ellos están
y incentivando la simplificación del tratamiento farmacológico, es lo que hablamos de la polipiel. En una sola pastillita colocas un bloqueador de calcio, un diurético y un inhibidor de la enzima convertidora, por ejemplo, para que el paciente se adhiera mejor al tratamiento. Una sola pastilla al día, una sola pepa al día y suficiente. Ellos también recomiendan ya no iniciar con un solo fármaco, sino iniciar con dos, con terapia dual, y es mejor a combinaciones fijas. ¿Por qué? Porque el éxito va a ser mucho más rápido que dándole un solo medicamento. El último congreso de la NICE tampoco modificó los objetivos de la presión, es lo mismo, tampoco modificó los umbrales para iniciar tratamiento, pero a diferencia de las anteriores, esta vez se han incluido a los pacientes diabéticos o los pacientes con insuficiencia renal o cardíaca, que en los documentos anteriores no habían sido considerados, no se falla de ellos. Los objetivos también tienen algunas variaciones. Los gringos nos dicen por debajo de 130,80, los europeos nos dicen, espérate un ratito, eso va a depender mucho. Para cualquier paciente, este es el valor. Pero si el paciente tolera, podemos irnos hasta estos valores también, un poquito más bajos. Pero si el paciente ya tiene más de 65 años o ya tiene enfermedad renal crónica, tratemos de mantener esta presión dentro de lo permitido. Los de la NICE dicen está igual, dividen los viejitos más jóvenes alrededor de esta presión y los viejitos mayores pues alrededor de esta presión. Entonces, vean ustedes cómo todo el mundo intenta darle un margen un poquito más alto dependiendo de la edad. Igual hace la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial, también dividiendo entre aquí no tan jóvenes, o sea, relativamente jóvenes, menores de 65 años, y los mayores. Miren ustedes cómo con la edad nos volvemos un poquito más permisibles, no somos tan estrictos. Si yo a esos personas de 65 años o de 80 años lo llevo a esos valores de presión arterial, es posible que tengamos algunos problemas. Este es un poco más de lo mismo, no lo vamos a repetir. ¿Y por qué hay que tener mucho cuidado hasta cuánto bajamos la presión arterial? En el año 1979, Stewart ya nos habló de que si bajábamos mucho la presión arterial, sobre todo la diastólica, que tiene que ver con la perfusión coronaria, en los pacientes con tratamiento antihipertensivo, si bajábamos demasiado la presión arterial, la mortalidad se incrementaba. Eso fue lo que nos mostró Stewart. Eso dio pie a que se hablara de la famosa curva J. En la curva J, fíjense ustedes, aquí están los eventos cardiovasculares y aquí está el nivel de presión arterial sistólica. Yo sé que si empiezo a bajar la presión arterial sistólica, comienzan a bajar mis eventos. Llega hasta un nadir, es decir, un punto más bajo, que es este de 110/75. Si yo sigo bajando la presión arterial, la mortalidad vuelve a subir nuevamente. Entonces, ¿eso es igual para todos? No, probablemente para los viejitos el nadir esté acá en 120,80 o 130,80 o 140,80. Va a depender de cada persona. Por eso que les decía, hay que bajar la presión arterial tanto como se pueda, tanto como tolere el paciente. Y ese es un trabajo individual de cada persona para ver cuánto podemos disminuir. Entonces, ya para ir terminando, todas las guías recomiendan iniciar tratamiento farmacológico si la presión está en 160/100, tenga o no tenga un alto o bajo riesgo cardiovascular. Para los gringos, ellos no toman en cuenta el riesgo cardiovascular, como a diferencia de los europeos o de la NICE, los gringos son mucho más simples, se basan solamente en el valor de la presión arterial. En cambio, la clasificación europea es mucho más elaborada. Como ya hemos hablado de terapia combinada, ya conocemos los grupos farmacológicos. Aquí en verde, las líneas que son recomendadas. Por ejemplo, un YECA con una tiazida está muy recomendado. O una tiazida con un antagonista o un bloqueador de aldosterona está recomendado. Un antagonista de la aldosterona, de angiotensina con el bloqueador de calcio también está recomendado. En líneas discontinuas negras son aquellas combinaciones que no están muy bien probadas, que podríamos utilizarla, pero no estamos muy seguros que nos vaya bien. Y esta es la única línea en rojo, en donde no se puede
utilizar o no se debe utilizar un YECA con un bloqueador de angiotensina. Algunos tips. Cuando sé yo que voy a comenzar de todas maneras con terapia combinada, cuando mi presión arterial está por encima de este valor, o si es un hipertenso con diabetes, o si es un hipertenso con varios factores de riesgo, o si es un hipertenso ya con afectación nervonodial. Quiere decir que si es un hipertenso que no tiene factores de riesgo, que no tiene un valor de presión arterial de 160/100, que no tiene enfermedad clínica, probablemente ese paciente sí comience con monoterapia. Pero en el resto, sí debo darle terapia combinada. Una vez que llegamos a la meta, hay que hacer un seguimiento del paciente, no solamente desde el punto de vista clínico, sino también del laboratorio y buscando daño en órgano blanco. Y esto lo hacemos con el electrocardiograma o el ecocardiograma. Aquí no dicen mínimo cada 2 años, en general aquí en nuestro país lo hacemos una vez por año. Y en el control clínico no solamente se involucra el médico, sino es todo un equipo en donde hay enfermeras y personal que se encarga de enviar mails, mandar mensajes, WhatsApp, para ver cuál es el estado del paciente. Y palabras finales para lo que es la adherencia, es decir, debemos buscar que el paciente, siendo una enfermedad crónica, mantenga el tratamiento sin interrumpirlo. Eso se llama adherencia. Que hay una serie de factores que tienen que ver, todos estos factores que tienen que ver. Miren ustedes lo que nos reportan es que hasta un 12% de pacientes hipertensos, a pesar que tienen la medicación, nunca inician. Hay una serie de creencias. Yo no me gustan los químicos, no me gustan las pastillas, yo no creo en esto, me va a dar gastritis, me va a dañar el hígado, que mi comadre me ha dicho que me va a dar cáncer, etc. Entonces, ¿cómo podemos incentivar la adherencia al tratamiento? Pues tenemos que ver, trabajar en factores socioeconómicos, en factores propios del sistema de salud, propios de la enfermedad, factores asociados a la terapia misma y factores relacionados con el paciente. Tenemos que trabajar en todos estos factores para que nuestro paciente se adquiera el tratamiento. ¿De qué vale la pena que hagan ustedes un diagnóstico espectacular, con una medición perfecta de la presión arterial, escogiendo el mejor medicamento, de acuerdo a las guías, identificaron los factores de riesgo, identificaron el daño por órgano blanco, le pidieron el laboratorio, la proteína C reactiva, en fin, todo lo que hemos mencionado, si al final el paciente no toma el tratamiento? ¿Qué ganamos? Nada. Entonces hay que trabajar en todo esto para la adherencia del paciente a través de una consejería, de una buena educación, de un tratamiento que sea simplificado, a veces incentivar al paciente y con un recordatorio a través, como hemos dicho, del teléfono, del WhatsApp, de los mensajes o citando al paciente para otro tipo de actividades no necesariamente de índole médicos. Ustedes se imaginan tener 80 años, tener que ir a las 4 de la mañana a hacer cola en la posta para que te atienda un médico trasnochado y te recete un par de pastillas y ni siquiera te mira la cara. Pues eso desincentiva al paciente para el cumplimiento de la medicación. El reto nuestro es mejorar todo esto. Mejorar que esto no sea solamente el 45% o el 48%, sino que el 100% de los hipertensos del Perú conozcan que es un hipertenso, que el 100%, idealmente hablando, reciban el tratamiento y que el 100% lleguen al control de la hipertensión, lleguen a las metas. Y finalmente lo que dice este viejo adagio chino, miren ustedes, 2600 años antes de nuestra era, que dice: los médicos superiores son aquellos que previenen la enfermedad. Los médicos mediocres son los que tratan la enfermedad cuando ya es evidente. En este caso, cuando ya aparece la hipertensión, ya es evidente. O sea, soy solamente, para el criterio chino, es un médico mediocre. Y el médico inferior, el médico malo, es aquel que ya trata cuando la enfermedad ya se produjo. Entonces, generalmente en nuestro país estamos a este nivel. Nos falta mucha cultura para lo que es la medicina preventiva. Y eso es novedad. Miren ustedes la fecha cuando un texto de medicina china ya nos dice que para ser buenos médicos tenemos que hacer medicina preventiva. Y eso es lo que no estamos haciendo. Muy bien, chicos, terminamos esta parte. ¿Tienen alguna pregunta?
No, doctor, todo ha quedado muy claro. Muy bien, seguimos para la siguiente. ¿Qué tal si nos damos 10 minutos? Yo también quiero ir al baño y regresamos para la siguiente clase, ¿les parece? Está bien, doctor. Perfecto, gracias.